Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Antigua Casa Sala. Hoy os traemos un tutorial y algunas ideas de cómo realizar un cuelga o portamascarillas. ¡Empezamos! Como ya habréis visto, hace algún tiempo que no subíamos ningún vídeo al canal y es que todos estamos intentando adaptarnos a esta nueva normalidad. Pero vamos a intentar hacerlos de una manera más continuada. Pero para eso es muy importante vuestro apoyo, bien sea suscribiéndoos a nuestro canal y los que ya estáis suscritos dándole like a los vídeos para que así podáis apoyar todo el contenido que con tanta dedicación y pasión hacemos para el canal. Como os decía, en esta nueva normalidad hay un nuevo elemento que se ha convertido como un complemento más y son las mascarillas. Ya sabéis que es totalmente imprescindible, al menos aquí en España, a día de hoy y a lo que será próximamente el futuro también, las mascarillas. Entonces, veréis que hay personas que cuando las retiramos o en el momento que vamos a comer o estamos en alguna circunstancia en la que no la estamos usando porque no hay gente alrededor, las colocamos o en el codo o las dejamos en alguna superficie y no hay que olvidar que por mucho que sea algo que hemos incorporado como un complemento más, es un elemento de protección sanitaria, por lo que es muy importante que cuando la tengamos retirada lo hagamos en una superficie lo más higiénica posible. Una manera muy cómoda de hacer esto es mediante algún cordón, cadena o algún otro elemento que nos permita llevarla colgada por si tenemos que colocarla de nuevo fácil y rápidamente, pero sin que pueda digamos, ensuciarse, caer al suelo o colocarla en alguna superficie que no esté lo suficientemente limpia. Es un complemento que está muy de moda y que muchos de vosotros ya estáis empezando a hacer y hoy simplemente os traemos algunas ideas, trucos y consejos de cómo podéis sacarle el máximo partido a este tipo de piezas que, como os decía, han venido para quedarse. Antes de empezar a daros algunas ideas y algunos trucos de cómo podemos cerrarlo, me gustaría más o menos hacer referencia a tres grandes tipos de materiales que podemos utilizar para estos cuelga mascarillas. En primer lugar tendríamos materiales textiles como cordón, cintas, bien sean redondas, planas, y normalmente los podríamos cerrar con terminales de estos así abiertos, de los dentados, capuchones en caso de que sean más grandes. Y en este caso las cintas o cordones podrían ir simplemente solas, que ya tuvieran un estampado o algún color que os guste para combinar y normalmente no le añadiríamos ninguna cosa o a lo mejor le pondríamos simplemente algún colgantito o algún abalorio puntual. Luego estarían los que estarían hechos de hilo, de cable de acero, de nylon, en los que aunque aquí lo veáis ahora vacío, podríamos enfilar abalorios. Podríamos hacer combinaciones de cristal, de minerales, cualquier tipo de pieza o incluso perlitas para que, digamos, el cuelga mascarillas fuera completo de bolas o abalorios. En este caso lo cerraríamos o bien con una chafa o algún otro terminal pequeñito que nos permitiera conectarlo con la anilla y el posterior mosquetón sin que fuera tan grande a lo mejor como en el caso anterior de los cordones. Y por supuesto, otra opción que no podía fallar es simplemente las cadenas. Veremos dos grandes tipos de cadenas. Por un lado, las de anilla, como os mostraré más adelante, que simplemente añadiéndole una anilla ya será suficiente para conectarla, pero hay cadenas que no tienen anilla, que son de bolitas o incluso es tan pequeñita que no nos pasa ningún tipo de anilla para conectarla, por lo que vamos a utilizar otro tipo de terminales como en estos dos casos de aquí que nos van a permitir rematarlas y sujetarlas al mosquetón. Vamos a ver algunos ejemplos y os iré comentando en cuál de ellos quedaría mejor cada uno. Vamos a empezar por el elemento más fácil o más común en los cuelga mascarillas. Las cadenas son el complemento ideal, ya que muchas veces son bonitas de por sí, no hace falta que le añadamos abalorios o incluso tenemos otras opciones que son con algún tipo de colorido o pedrería de cristal que nos van a dar un toque de color, pero están prácticamente hechas. Simplemente nosotros tenemos que añadir los terminales que ahora veremos y no haría falta hacer nada de nada. Primer tema que me gustaría comentaros, el tema más polémico tal vez en esto de los cuelga mascarillas, el tema del tamaño. Es decir, veremos opciones más cortitas, algunas más largas, pero no deja de ser algo bastante personal. ¿Por qué? Porque a unos nos va a resultar tal vez más cómodo llevarlas un poquito más arriba para que no rocen tanto en las mesas o en otro tipo de circunstancias,
pero hay personas que les van a resultar tal vez más cómodas un poquito más largas. La altura media, más o menos, sería de unos 60-70 centímetros. Podríamos jugar con varios elementos. Otro tema también es el tamaño de los elementos o las cadenas que utilicemos. Encontraríamos opciones súper minimalistas como estas cadenas de aquí, en muchísimos acabados. Recordad que todos los artículos los vais a tener en nuestra página web. Os vamos a dejar los enlaces en las tarjetas de los vídeos y en la cajetilla de la información para que consultéis todos los modelos. Y luego tendríamos opciones un poquito más extremadas, incluso de cara ahora a invierno, otoño, las temporadas que vienen, para, digamos, que sea un complemento, pero además que sea un poquito más extremado, llamativo. Si llevamos algún outfit o ropa que sea más sobria, podemos destacar o subir un poquito la elegancia del look con un cuelga mascarillas un poquito más llamativo. Como veis, en estos casos de aquí, simplemente como el eslabón es relativamente grande, le hemos añadido una anilla y el mosquetón correspondiente. Un consejo, veréis que hay muchísimos tamaños de mosquetones. Realmente los tamaños que son más indicados estarían entre los 10 milímetros del mosquetón y los 12. El más común, por ejemplo, para las mascarillas tipo quirúrgicas, como tienen una goma más finita, el 10 y el 12 nos irían bien. Incluso siempre que podamos, a mí me gusta tal vez una opción más pequeña para que quede más discreto. Sin embargo, las que son de tela o son con algún tipo de cinta más ancha necesitarían un mosquetón al menos de 12 milímetros para que pueda moverse cómodamente por lo que sería el asa o la cinta de la mascarilla. Un recordatorio más o un apunte es que todas las cadenas que tengan eslabón las haremos con anilla. Y las cadenas que tengan bolita o algún tipo de anilla que no podamos trabajar, las podemos hacer con los terminales o capuchones. Aquí os hemos puesto de ejemplo algunos de los cristales más utilizados para este tipo de composiciones y es el cristal facetado, en este caso del tamaño 3×2. Sí que es cierto que habrían también tamaños superiores y inferiores, pero tal vez este es el que más se utiliza ya que es muy fácil de pasar, encontraremos muchísimos tonos o colores y quedan opciones bastante discretas y llevables. En este caso vamos a decidir el material que va a pasar por dentro en función del acabado. Por ejemplo, si queremos que quede relativamente blando, es decir, que el cuelga mascarillas no quede muy rígido, podemos utilizar hilos como el nylon, el hilo conocidamente de pescar, o incluso también un material que es muy resistente que es el selón. En este caso nos va a dar un acabado mucho más blando, no va a quedar tieso y se nos va a acomodar muchísimo más ya que es un material que no tiene mucho peso. ¿Y cómo lo cerraríamos? Podríamos utilizar un doble nudo, utilizar un terminal abierto o un terminal de estos de aquí o simplemente realizar la técnica de la chafa. Si quisiéramos una opción ligeramente más rígida, podríamos utilizar tal vez algún cordón de nylon o de macramé incluso, que nos va a permitir hacerlo con nudo o también utilizando las opciones anteriores. Incluso poniéndolo en pequeños capuchones para conseguir un terminado más bien acabado. Si quisiéramos definitivamente algo muy resistente y que tuviera un poquito de cuerpo, nos podríamos decantar también por el cable de acero. Es una opción muy indicada o recomendable cuando trabajemos con minerales o algún tipo de cristal que sea muy abrasivo, es decir, que por el propio roce pueda ir desgastando los materiales anteriormente comentados. De todos modos, tendréis muchísimas más guías específicas de materiales o consejos de cómo elegir el más indicado en el resto de vídeos de nuestro canal, por lo que os animamos a completar la información de este vídeo viendo algún otro más específico para elegir más adecuadamente el material en función del acabado que queráis conseguir. Esperamos que os haya gustado el vídeo y os hayan parecido interesantes las propuestas que os hemos hecho, pero recordad que es simplemente una inspiración o algunas ideas de diseño a las que vosotros podéis añadirle muchísimas más cosas o incluso adaptarlo a vuestro estilo. También queremos hacer un recordatorio más de que por mucho que estemos normalizando tanto las mascarillas como para que sean un complemento más, no deja de ser una medida de protección que es muy importante que la utilicemos y la utilicemos no solo como fin estético o complemento, sino que sea una protección realmente sanitaria, que cubra completamente lo que sería boca y nariz,
que no la vayamos dejando mal colocada o en sitios donde no son higiénicos y que nos cuidemos mucho, porque tenemos que solucionar el problema entre todos. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!